Muy bien. Listo. Ok, pues adelante. Como pueden leer ustedes, la gobernanza de Internet se refiere a los procesos y normas que afectan la forma en que se gestiona Internet. El éxito histórico y futuro de Internet como plataforma abierta y confiable para la innovación y el empoderamiento depende de la adopción de un enfoque descentralizado, colaborativo y de múltiples partes interesadas. El IGF son foros organizados como un reflejo del Foro Mundial que se realiza todos los años. Busca ser un espacio único de diálogo que reúna todas las partes interesadas del ecosistema de Internet, incluyendo expertos nacionales e internacionales, gobierno, sector privado, sociedad civil, comunidad técnica y académica en igualdad de condiciones y mediante un proceso abierto e inclusivo para ser un referente del tema y crear conciencia del uso y manejo del mismo en el país. Vamos a hablar muy brevemente de la historia. Comenzó en el 2003 con Naciones Unidas cuando se organizó el World Summit of the Information Society, donde surgió la necesidad de profundizar en el tema de la gobernanza. El Foro Mundial para la Sociedad de la Información se acordó en el 2005 que la gobernanza de Internet englobe más que solamente dominios, protocolos y direcciones IP. O sea, agrandó el tema más que una cuestión meramente técnica a todo lo que conocemos nosotros. En el 2006 nació un proceso abierto basado en reuniones virtuales de múltiples partes, traducción simultánea y un archivo de discusiones plasmadas en el sitio de IGF. Se sentó un precedente para los foros a nivel mundial. ¿Cuáles son estos principios de IGF? Son 5 básicos: abierto y transparente, inclusivo, todos participan, de abajo hacia arriba, o sea, viene desde la parte más baja de la sociedad hacia arriba, de múltiples partes interesadas, o sea, cada uno representa su propio sector, y sobre todo es no comercial. Las fases de nuestro IGF, pues son 2. Primero, los conversatorios. Se llevarán a cabo varios conversatorios con expertos sobre distintos temas de gobernanza de interés en nuestro país. Inician el 21 de noviembre. Los temas son de actualidad. Pensamos que son de importancia a los usuarios de Internet de nuestro país. Luego, estos van a converger el 24 de noviembre en un solo evento en el cual presentaremos las conclusiones y recomendaciones de los conversatorios, los cuales estarán también en discusión por quienes participen. Es un evento dinámico y participativo que busca compartir el conocimiento generado durante los conversatorios. Los objetivos, y ustedes lo pueden leer, son 3: aumentar y desarrollar y promover un mejor entendimiento acerca de la gobernanza de la Internet entre las múltiples partes interesadas en Guatemala, facilitar la discusión entre las múltiples partes interesadas y el intercambio de ideas y opiniones en una forma respetuosa. Y por último, dar a conocer los intereses y desafíos del país ante la agenda global del IGF para introducir al país entre las tendencias mundiales de gobernanza. El primer IGF, vamos a hablar un poquito sobre la historia del IGF en Guatemala. Nuestro primer IGF se llevó a cabo el 27 de julio del 2017 en Casa Ariana. Asistieron más de 350 personas. Estuvieron representados el Youth Observatory, UNESCO, 3 grupos empresariales distintos, 2 grupos de gobierno, el grupo técnico, académico y 2 de la sociedad civil. Para que todos pudiéramos tener tiempo de presentar nuestros foros, porque éramos muchas las personas que queríamos hablar y a todos se nos dio la oportunidad. Tuvimos 3 salas de discusión simultáneas desde la mañana hasta las 17 horas, que es cuando terminamos. Los foros de políticas públicas y el de ciberseguridad estaban completamente llenos, tan así que tuvimos que pedir prestadas sillas
adicionales para albergar a todos los interesados en estos temas. Contamos con el apoyo de ISOC, del IGF Support Agency y patrocinadores locales. Los objetivos fueron facilitar la discusión e intercambio de ideas y opiniones y aumentar el conocimiento de asuntos relacionados con la gobernanza de interés y, desde luego, aumentar las capacidades. Luego, en el 2018 nos movimos, siempre eran eventos presenciales, de Casa Ariana, que es un lugar para reuniones, a el campus de la Universidad del Istmo. La Universidad del Istmo es uno de los más grandes colaboradores nuestros. Asistieron más de 300 participantes y en la transmisión en vivo tuvimos más de 2,000 personas. Tuvimos 6 temas principales, pero de estos, los que tuvieron más audiencia y participantes fueron protección de los usuarios de Internet, el cual estuvo totalmente lleno, no cabía ni un alfiler. Protección de la infancia y la adolescencia, y también se dialogó abierta y ampliamente sobre el proyecto de ley de cibercrimen, el cual todavía no es ley, es simplemente un proyecto. Fue el primer foro fuera de la ciudad de Guatemala. Fraijanes, que es donde está la sede de la Universidad del Istmo, está a más de 22 kilómetros de la ciudad, así que para asegurar que todos pudieran llegar, rentamos buses para poder llevar a estudiantes universitarios desde la sede de la Universidad de San Carlos y 2 puntos adicionales en la ciudad de Guatemala hasta Fraijanes. Al igual que la edición anterior, tuvimos apoyo internacional y patrocinio local. En el 2019 nos movimos de regreso a la ciudad capital porque nos dimos cuenta que estaba bien que hubiéramos podido llevar el IGF afuera de la ciudad de capital, pero eso conlleva también muchos retos que era difícil, obstáculos que costaba vencer, por ejemplo, el transporte. Entonces nos regresamos a la ciudad de Guatemala y nos ubicamos en el campus central del Instituto Técnico de la Capacitación y Productividad de Guatemala, en la zona 4 de la ciudad, cerquita de donde nos ubicamos ahorita. Y tuvimos una nutrida concurrencia también, más de 300 personas y alrededor de 2,000 personas conectadas a la transmisión de streaming. Nuevamente, los temas principales fueron los de ciberseguridad y políticas públicas. Nuestros temas estaban alineados con los del IGF-LAC, gobernabilidad de los datos, inclusión digital, seguridad, estabilidad y resiliencia. El IGF del 2020, en plena pandemia. El año pasado fue un duro revés para nuestro grupo de interés especial en la gobernanza de Internet. Comenzamos de una manera excelente. Tuvimos una exitosa presentación en febrero y también desarrollamos un ambicioso plan de acción para ese año. Lo que teníamos en mente era poder tener reuniones preparatorias en el interior del país, pero vino la pandemia. El país se cerró, se impuso un toque de queda y no teníamos la libertad de viajar de un departamento a otro por temor a diseminar o bien contagiarnos del coronavirus. Tampoco pudimos implementar exitosamente nuestros foros electrónicos de discusión. Creo que simplemente la gente no quiso participar. Así que tuvimos nuestro foro IGF en forma virtual. Los temas principales fueron educación desde el siglo XXI y adelante y ley contra la ciberdelincuencia y gobierno electrónico como un derecho de la ciudadanía. Este año volvemos a la modalidad virtual, pero con muchas lecciones aprendidas y con más fuerza, con más ánimo para compartir nuestras experiencias y conocimiento a todo el país. Estos son los temas que nuestros stakeholders nos han dicho que son los de mayor interés. Situación de Guatemala en materia de ciberseguridad, políticas públicas o bien marco legal de la Internet y las TIC, educación y virtualidad, aprendizaje del siglo XXI en adelante, neutralidad de la red, conectividad de las escuelas para el desarrollo, infraestructura nacional de la Internet,
Tenemos unas conferencias que son iniciativas del Sistema de Naciones Unidas para la Educación. Seguimos con los foros de hacia dónde vamos con la Internet, la agenda digital, colaboración digital, conectar, respetar y proteger. Y por último, otro tema interesantísimo, Internet, herramienta de todos los negocios, teletrabajo, competencias de los gerentes para dirigir equipos híbridos. Eso es lo que tenemos en mente para nuestro IGF de este año, para llegar hasta la querida sesión plenaria. Lugar, también será un WebEx Meeting, la hora de las 17 a las 20 horas, pero puede estar sujeta si hay muchos cambios, temas que exponer. El día, ya lo mencionamos, 24 de noviembre del 2021. Muchísimas gracias. Les doy a nombre del Grupo de Trabajo de la Gobernanza de Internet a Guatemala y bienvenidos sean todos ustedes. Buenas noches. Muy bien, ahora tendremos a Anja Genjo. Eh, Ella nos va a hablar, nos va a ampliar más el tema del foro del Internet desde su posición, que es en la Organización de las Naciones Unidas. Por favor, Anja, si puedes, te cedo la palabra para que nos comentes. Muchas gracias a todos. Espero que estén teniendo todos una buena tarde o noche, dependiendo de dónde estés. En mi caso es de noche en Ginebra. Sé que mi colega Sol está interpretando lo que estoy diciendo porque estoy hablando en inglés y creo que es mejor que esto suceda en vez de que yo intente hablar en español, teniendo en cuenta mi nivel de español. Para comenzar, primero les voy a decir que para mí es un honor estar aquí con ustedes esta noche y sé que organizar este foro ya en condiciones normales es un desafío, pero teniendo en cuenta las circunstancias extraordinarias que imponen el COVID, creo que organizar un foro de IGF es valioso y realmente vale la pena decir que los admiro por el trabajo que están haciendo y me gustaría también felicitar al comité que organizó el IGF de Guatemala por realmente llevar este foro a la virtualidad y hacerlo posible. Y creo que encontraron un formato muy creativo a la hora de estructurar las sesiones que van a hacer, así que los felicito por eso. Estuve hablando con los organizadores y acordamos que yo voy a hablarles más sobre el concepto de el IGF o los IGFs como procesos que se desarrollan a nivel local y global. Y para prepararme para esta sesión, estaba pensando en cómo abordar esto y no caer en algo que ya se hubiese dicho en foros nacionales o locales o internacionales. Y pensé que quizás esta noche lo mejor que puedo hacer para ilustrar las especificidades y las variables de estos procesos es simplemente contarles brevemente cómo es un día de trabajo en mi vida. Por ejemplo, yo esta mañana técnicamente empecé a trabajar con un proceso en una reunión en Moldavia. Era un foro que se estaba haciendo ahí. Había distintas partes interesadas que estaban reunidas para hablar de temas como la soberanía de los datos, el aprendizaje electrónico y la seguridad digital. Esto se hizo en un formato híbrido, es decir, que había una reunión presencial en la capital de Moldavia, pero también había participantes a nivel de la reunión virtual y se respetaron en todos los casos los protocolos del COVID. Y después de esa reunión pasé a otra reunión de IGF nacional organizada un poco lejos de Moldavia, en el Reino Unido, y el IGF del Reino Unido.
se organizó completamente en línea y se habló del futuro de los datos, el futuro de Internet, la violencia de género en Internet. Y terminaron con su día su primer día de foro y la semana que viene van a estar hablando sobre el contenido nocivo en línea y sobre la libertad de expresión. Y hoy también tuve múltiples intercambios con distintas personas del mundo de IGF. Por ejemplo, hablé con participantes del IGF de Zambia que van a estar haciendo su reunión en línea en noviembre, también de vuelta en línea por las restricciones que impone COVID. Hablé con el IGF de Honduras, de Georgia, y después me reuní con el gobierno que va a estar haciendo una reunión ahora en diciembre de el foro de IGF y hablamos sobre las 200 sesiones que van a estar haciendo, las reuniones parlamentarias, las reuniones de alto nivel. Hablamos de los protocolos que vamos a tener para la reunión presencial, hablamos de la logística del evento de diciembre, hablamos sobre cómo íbamos a tener reuniones presenciales de manera segura, hablamos de los problemas que tenemos para que las personas obtengan visas para viajar al foro. Y después pasé a una discusión en un taller para desarrollar habilidades y se va a enfocar este taller en cómo las partes interesadas pueden participar del foro de IGF Mundial, en particular partes interesadas de la región de América Latina y el Caribe, y hablamos de los protocolos para este foro. Y después de mi horario de trabajo tenía que ir a una reunión del comité de preparación del IEGF de Estados Unidos y estuvimos discutiendo cómo pueden contribuir de distintas maneras al IGF mundial. También se reunieron para hablar sobre los procesos que van a tener a nivel del año que viene. Pero yo me tuve que ir de esa reunión. Tuve una visita familiar de un querido tío que no me dejó seguir en la reunión, pero después me puse a hablar con mi tío sobre cómo hacer transacciones bancarias en Internet es algo cada vez más común. Tuvimos una charla muy interesante sobre la protección de datos en el mercado financiero y sobre la seguridad de las transacciones financieras que este tío hace. Me preguntó si era seguro hacer pagos en internet y sobre qué pasaba si algo no estaba bien o algo no sabía bien. Y bueno, acá en Ginebra yo ya estoy en el jueves y mi día de trabajo en realidad todavía no terminó. Trabajando a nivel internacional o local o Guatemala, yo estoy trabajando todo el día, así que para mí es un entusiasmo hacer esto, como ustedes pueden ver, por eso trabajo tanto. Y decidí contarles todos estos ejemplos porque quería mostrarles que los procesos de IGF existen en muchas comunidades muy distintas, o sea, no solamente en Guatemala. De hecho, 137 países y regiones están organizando estos foros y lo que tienen en común es básicamente lo que Fred ya explicó. Todos ocurren en base a los principios y los procedimientos del IGF. Son procedimientos que se hacen desde abajo hacia arriba, no son comerciales y buscan una apertura y un involucramiento de todas las partes interesadas. Pero estos procesos a su vez de los foros son distintos entre sí. Uno podemos ver en base a los ejemplos que yo les mencioné en el día de hoy, las reuniones en las que yo participé, es que las participantes discuten temas distintos, incluso si
el tema en la agenda es el mismo. Por ejemplo, si tenemos un IGF en Estados Unidos y otro en Asia que están hablando del mismo tema, usualmente el contexto de discusión tiende a ser muy distinto. Las prioridades no son las mismas, no todas las comunidades luchan las mismas batallas para tener un Internet más accesible, más seguro y mejor para todos, porque las condiciones son distintas, porque los recursos son distintos y porque las prioridades varían. Pero como dije al principio, teniendo en cuenta que todos seguimos los mismos principios, todos estamos básicamente en el mismo plano en tanto el tipo de Internet que queremos. Y las prioridades son algo que va cambiando y creo que responden obviamente a las comunidades locales. Y por eso todos los IGF que existen a lo largo del mundo son muy valiosos, porque responden a esas necesidades locales, porque nadie puede conocer mejor las necesidades de una comunidad que las personas que experimentan lo que sucede en la comunidad cada día. Y en lo que tiene que ver con los IGFs nacionales, ustedes pueden contribuir a partir de sus experiencias locales a los procesos de gobernanza de Internet mundial. En este momento tenemos múltiples foros operativos a lo largo del mundo y para mí es interesante volver a la historia porque vemos algo que funciona muy bien el día de hoy, como por ejemplo el IGF de Guatemala y el de otros países que siguen los estándares y las normas que plantean y que muestran ustedes, es que todos están organizados de manera orgánica. Nadie impone armar estos grupos, estos foros. Las personas eligen hacer estos procesos y llevar a cabo estos foros para tener Internet que sea mejor para todos. Y creo que a la hora de organizar y a la hora de enfocar estos foros, me parece que hay mucha creatividad y es una creatividad que yo creo que tiene que ver con esta característica que tienen las personas de innovar y de hacerlo mejor con lo que tienen, pero también esa creatividad creo que puede ser un recurso como hemos visto que surge a través de una situación crítica, como pasó con la pandemia el año pasado, que creo que llevó que todos, como sucede con el IGF de Guatemala, se ven forzados a ser creativos porque no hay otra alternativa. Nos vimos forzados a hacer que las reuniones sucedieran de una manera distinta a la que tradicionalmente hacíamos, porque antes las reuniones eran presenciales y había un componente en línea, pero lo más importante era el trabajo presencial. Y el año pasado fue un año de desafíos y los procesos de IGF, dependiendo del nivel en el que se organizaban, demostraron su sostenibilidad y lo valiosos que eran y lo necesarios que eran para el ecosistema global de los IGF. Y el año pasado yo recuerdo que vimos un incremento claro en lo que tiene que ver con la penetración de Internet, en la cantidad de usuarios que se volcaron a Internet, simplemente por el mero hecho de que la mayor parte de nuestras vidas de repente se volvieron digitales, porque era la única manera de que podíamos seguir viviendo en el mar de incertidumbre en el que nos encontrábamos, pero también vimos un incremento en ciberataques, daños cibernéticos que impactaron a las personas a nivel individual, a las organizaciones, a las pequeñas empresas, a las grandes empresas. Y las infraestructuras críticas de Internet también se vieron bajo ataque. Entonces el año pasado nos mostró obviamente que dependemos mucho de Internet y que tenemos que trabajar obviamente en la creación y el desarrollo de capacidades, en la creación de buenos recursos, en trabajar en potenciar a las personas que tienen buenos valores y que creen en los principios de Internet para darle las herramientas necesarias para que ellos nos ayuden a tener un Internet asequible, seguro y abierto para todos a nivel igualitario. Y en ese proceso de crear un mejor Internet para todos, la cooperación es sumamente importante. Y es importante por muchas razones. Una de ellas ya la mencioné, que es que nosotros no estamos solos en lo que tiene que ver con hacer que Internet sea un mejor lugar para todos. Es la naturaleza transnacional y global de Internet, hace que todos estemos y tengamos que estar en pie de igualdad cuando hablamos de Internet. Todas las partes interesadas, la comunidad técnica, la académica, la sociedad civil, las empresas,
todos tenemos que trabajar de manera igualitaria y lo que veo es que todos estamos muy conscientes de eso y hace años ya que las partes interesadas vienen cooperando en múltiples objetivos juntos y dado la relevancia, ah, puedo marcar las distintas formas en las que cooperamos y este año estamos cooperando a nivel del IGF 2021 en Polonia. Se realizó gracias a la colaboración de todas las partes interesadas. Nosotros vamos a tener una sesión en la que nos vamos a reunir con todas las partes interesadas para discutir la sostenibilidad de los procesos nacionales, regionales e internacionales para asegurarnos de que tengamos un ecosistema de gobernanza de Internet fuerte a nivel global. Asimismo, si ustedes van a participar en la reunión mundial del IGF en Polonia, ya sea a nivel presencial o virtual, van a ver que nosotros vamos a tratar de facilitar la participación. Queremos que la participación sea igualitaria y que todos puedan acceder de la manera en la que quieran y también pueden participar de las sesiones colaborativas que van a ser sesiones del tipo de taller, que van a hablar sobre distintas temáticas de la gobernanza de Internet. Y participar de esas sesiones para mí es muy importante porque nos ayuda a ver cómo los problemas de gobernanza de Internet varían a pesar de que parecerían ser los mismos de sesión de país a país y de comunidad a comunidad. Me parece que si nosotros todos participamos, podemos inspirarnos y crear un mejor entorno de Internet para todos. Y habiendo dicho eso, quiero hablar sobre la reunión anual de IGF que vamos a tener a nivel mundial este año. Como les mencioné, se va a hacer desde el 6 al 10 de diciembre en Polonia y la lección que aprendimos el año pasado en base a la pandemia es que el IGF tiene que tener un sistema y una manera más fuerte, más robusta para que los participantes tomen parte de este foro, ya sea que participen de forma presencial o de forma virtual. Y es por eso que estamos presentando un formato híbrido que va a abrirle las puertas a miles de participantes, no solamente a nivel presencial, sino también a nivel virtual para que se conecten a lo largo del mundo. Y para nosotros esa capacidad de hacer un evento híbrido es algo que logramos gracias a la cooperación que tuvimos de distintas agencias. Espero que muchos de ustedes se unan a este foro, sin importar en qué participación tengan, y espero que ustedes van a estar de acuerdo conmigo en que las especificidades que ustedes tienen en Guatemala, todos los insumos que traigan de Guatemala, tienen que ser compartidas con sus vecinos y con todas las partes interesadas del resto del mundo, porque ustedes obviamente van a tomar decisiones que dependen de sus comunidades. Pero a su vez ustedes pueden compartir su voz con otros para contar su experiencia y es importante para nosotros escuchar su voz en el foro mundial. Y yo creo que este foro también va a darnos oportunidades de participar y de traer nuevas voces a la mesa. Nosotros, como les dije, vamos a tener más de 200 sesiones que se enfocan en distintas temáticas. Así que yo creo que sin importar lo que les interese saber, dependiendo de en qué son expertos o quizás dependiendo de qué cosas quieren aprender o dónde quieren profundizar sobre la gobernanza, seguramente ustedes van a encontrar un espacio dentro de nuestro itinerario del foro para aprender más. Y además de las sesiones que les mencionaba, yo creo que este foro va a ser interesante porque va a tener unas sesiones dedicadas de alto nivel que van a atraer a líderes, expertos de los grupos de partes interesadas muy variados. A su vez, me parece que algo importante es el involucramiento que tienen los gobernantes
en el IGF, porque obviamente ellos están ocupados en tomar decisiones, ellos son quienes escriben las reglas de cómo nos tenemos que comportar en Internet y el IGF obviamente tiene muy claro esto y desde el 2019 estamos haciendo un trabajo muy intenso para hacer que los miembros del Parlamento formen parte de los procesos de IGF. Y este año vamos a tener una charla dedicada a los legisladores, donde los distintos legisladores van a estar hablando sobre si se puede facilitar el uso de Internet y no regular el uso de Internet. Y vamos a escuchar las perspectivas de los parlamentos nacionales y regionales. Y yo sé que el IGF Nacional de Guatemala está buscando justamente tener una participación a largo plazo de todas las partes interesadas y por eso es importante trabajar en la creación de capacidades en quienes van a ser nuestros líderes y expertos de gobernanza de Internet en el futuro, y me refiero a los jóvenes. Por eso nosotros vamos a tener múltiples sesiones enfocadas en los jóvenes en el foro y espero que los jóvenes de sus comunidades también sean parte de esas sesiones y nutran las discusiones hablando sobre el potencial que ven en sus países, sobre las ideas que ven en sus países y que discutan los problemas con los que todavía nos estamos enfrentando en lo que tiene que ver con la gobernanza de Internet. Y habiendo dicho eso, les agradezco nuevamente por haberme invitado. Espero verlos en Polonia. Y para mí es un momento muy grato escuchar de otros colegas y aprender sobre cuáles van a ser las discusiones que van a tener y sobre su agenda nacional. Y espero que tengan una reunión muy exitosa y les agradezco por haberme tenido. Y gracias, Sol, por interpretar. Sé que fue muy rápido, pero te agradezco igual. Gracias. Ania, muchísimas gracias por tu intervención. Todo lo que nos dijiste para nosotros es muy importante, que conocer lo que está trabajando los IGF de otros países es para nosotros muy importante y nos damos cuenta que estamos en el buen camino. Seguiremos tus recomendaciones sobre el fortalecimiento de capacidades y sobre todo la participación de los jóvenes. Muchísimas gracias por tu intervención. Le cedo la palabra a Luisa, nuestra maestra de ceremonias. Muy bien, muchas gracias. Y muchas gracias, Anja. Nuevamente, de mi parte también muchas gracias por la charla muy interesante. Ahora tendremos a Olga Cavalli. Ella es cofundadora y directora de la South School on Internet de Argentina y la Escuela Argentina de Gobernanza de Internet. Adelante, Olga, por favor. Gracias, querida, gracias por la invitación, gracias, querido Fred, un gusto verte, hemos compartido muchas actividades hace algunos años atrás en otros espacios y la verdad siempre extraño encontrarlos aquí y allá, así que les agradezco mucho la invitación, es el segundo año que me invitan a participar del IGF de Guatemala, así que encantada de estar acá con ustedes. Los quiero felicitar por la estructura que le han dado al foro, que se va desarrollando a través del tiempo, lo que yo creo que va a ser muy importante para que colegas tanto de Guatemala y otras regiones también puedan aportar a estos espacios virtuales que han creado para poder recibir comentarios. Charlando con Fred antes de este día, me dijo que le gustaba o le interesaría que yo comentara sobre la experiencia que hemos hecho en cuanto a espacios de capacitación en relación a la gobernanza de Internet. Y yo quisiera recordar algunas palabras que dijo Fred recién y también Anja en relación al origen del Foro de Gobernanza de Internet Global y de ahí todos los regionales y nacionales que se han ido, digamos, desprendiendo como un spin-off de aquella idea. Yo recuerdo perfectamente ese día, yo estaba en Túnez cuando no podíamos terminar de resolver el tema de gobernanza de Internet en los documentos de Naciones Unidas, que fueron los documentos que generó la World Summit of Information Society o WSIS. Y entonces ahí se decidió, creo que con una idea, con mucha visión, crear un espacio nuevo, un espacio diferente a una cumbre de Naciones Unidas, un espacio recurrente año a año, que pudiera generar
un espacio de intercambio de ideas y de reflexiones sobre el tema Internet. Y la verdad es que fue visionario por algunas cosas que ya recién se mencionaron, pero quiero hacer énfasis fundamentalmente en la definición de gobernanza de Internet, que en ese momento, en el 2005, cuando el grupo de trabajo sobre gobernanza de Internet, entre las dos partes de la cumbre, de la anterior y la de 2005 en Túnez, define esta definición más amplia, más holística de gobernanza de Internet. Algunos nos preguntamos si era pertinente o si solamente se tenía que referir a los recursos críticos de coordinación de redes. Y la verdad es que fue una definición visionaria. Porque ¿qué es lo que nos pasa hoy? Más o menos les diría que todo el tema de recursos críticos de Internet, direcciones IP, nombres ASN, enrutamiento, digamos que la parte técnica está bastante estable. De hecho, ha probado ser estable y resiliente en una época de gran demanda que tenemos desde marzo del 2020 hasta ahora. Y a partir de ahí, cada año vamos teniendo nuevos desafíos, desafíos que tienen que ver con la privacidad, que tienen que ver con la ciberseguridad, que tienen que ver con la protección de los derechos de las personas, de los derechos humanos. Ahora se agrega la inteligencia artificial, un montón de cosas autónomas. Todo funciona en base a la gran conectividad internacional y global que nos da Internet. Entonces, haber tenido aquella definición holística más amplia de todas las reglas que hacen a Internet, yo creo, ahora, en ese momento lo pensé, pero ahora estoy convencida de que fue una definición visionaria y fue dando también el espacio para que el foro, tanto global como los foros regionales y nacionales, fueran agregando y adaptando la agenda cada año a estas necesidades que nos plantea Internet como base de la conectividad y el desarrollo de la economía global. Entonces, ¿qué es lo que me pasó a mí al recorrer estas reuniones y un poco por qué nacen algunas de estas ideas de capacitación? Yo noté que había poca participación de latinoamericanos y además poca participación relevante de latinoamericanos. Entonces pensamos con algunos colegas aquí de Argentina, con Oscar Mesano y con Adrián Carballo. Oscar ha sido el que nos ha brindado el espacio para hacer estas capacitaciones, y la idea la tuvimos con Adrián. Crear un espacio donde formar, donde preparar a los participantes en estos foros o en otras reuniones, en reuniones de ICANN, del IETF, dar una base. ¿Por qué? También lo dijo Anja y lo dijo Fred. El foro es multiparticipativo, pero por sobre todas las cosas es multidisciplinario. No se puede resolver ningún problema en Internet hoy sino desde la multidisciplinariedad. Yo tengo una formación técnica, pero necesariamente he tenido que aprender conceptos legales que tienen que ver con la privacidad, con la seguridad. He tenido que aprender conceptos que tienen que ver con derechos humanos, porque no hay manera de resolver problemas en Internet si no lo vemos desde la multidisciplinariedad. Entonces, tanto el IGF como crear espacios multidisciplinarios nos pareció que era la manera de formar a nuestros próximos líderes de la gobernanza de Internet. Y de ahí nace esta idea de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet, o South Korean Internet Governance, que empezó en 2009 en forma bastante incipiente, con la idea de ir rotando entre países. La escuela fue creciendo desde más o menos 50, 60 participantes. La última presencial que hicimos, que fue en México, en la Secretaría de Economía, tuvo 300 participantes. Siempre tuvimos traducción simultánea. Muchos años tuvimos participación remota, pero nos llegó la pandemia y entonces pasamos a virtual. Y ahora les quisiera mostrar un video. Sé que no se escucha el audio, sin embargo yo les voy a contar lo que dice el audio, porque es bastante sencillo. Este año fue virtual por segundo año consecutivo y lo organizamos en conjunto con el Ministerio TIC de Colombia. Pero lo quisimos hacer como un evento virtual diferente. Hicimos en un estudio de televisión donde estábamos algunos de nosotros, los que por razones de distanciamiento no podíamos estar más. Tuvimos el mensaje especial de Iván Durán, ministro TIC, y también del presidente de Colombia. Iván Durán, además,
hizo un video especial para los becarios. Este año agregamos una nueva parte de la escuela, que son 7 semanas de un curso autoasistido previo a la escuela que dura 5 días completos. Ahí tienen el estudio de transmisión desde donde se conectaba todo el mundo y donde se mezclaban las imágenes, una cosa tipo video, televisión, que lo hicimos en conjunto con otro hub virtual que estaba en Colombia con algunas personas. Como les decía, este año agregamos un curso previo de 7 semanas autoasistido y autoevaluado, donde participaron 500 becarios. Lo que nos pasó con la virtualidad es que empezamos a tener becarios de todo el mundo. Como la escuela tiene traducción simultánea español-inglés, hemos tenido becarios de los 5 continentes. Obviamente la gran mayoría de las personas que participan son de América Latina, sin embargo hemos tenido participantes de África, de Europa, de Norteamérica, de Asia, y hemos tenido panelistas desde la Vint Cerf a todos los panelistas importantes que se imaginen. Tuvimos más de 100 panelistas este año y expertos en distintos formatos como keynotes y paneles. Y recorrimos todos los temas que se puedan imaginar, desde temas técnicos hasta temas de privacidad virtual, de seguridad, ciberseguridad, cibercrimen, fintech y también inteligencia artificial. Ahí, bueno, tienen algunas de las personalidades que participaron. Anja está por ahí en alguna pantalla. La verdad que fue una experiencia muy interesante. Espero que el video les haya parecido. Para que tengo que dejar de compartir. Dejé de compartir ya. Nunca pusimos un límite de edad. No nos gustan, y lo digo de todo corazón, no nos gustan los programas de capacitación que ponen límites de edad. Tenemos participantes desde escuelas secundarias técnicas hasta profesionales que tienen mucha experiencia y se vuelcan a temas digitales después de tener una amplia experiencia en sus campos de trabajo, tanto sean técnicos, legales o sociales. Así que hemos capacitado en forma presencial, creo que más de 5.000 participantes. En forma virtual, la verdad es que no tengo idea qué cantidad de gente se ha capacitado, miles más. Siempre hemos tenido traducción simultánea en 2 idiomas y en los últimos años todo está en nuestro canal de YouTube en los 2 idiomas. Entonces, si no pudieron participar como becarios, tanto en el curso autoasistido de 7 semanas como en la semana completa de capacitación, pueden ver todo el material en YouTube o también lo pueden utilizar para hacer investigaciones o trabajos de research en relación a la gobernanza de Internet. También publicamos un libro en conjunto con la Universidad Fundación Getúlio Vargas de Brasil en conmemoración a los 10 años de la escuela. Es un libro que no se imprimió porque es muy gordo, es muy grande, tiene como 700 páginas, pero sí está disponible en forma gratuita, como todas las actividades que hacemos son gratuitas para todos los participantes. Está gratuito en nuestra página web gobernanzainternet.org en 3 idiomas, español, inglés y portugués. No sé qué más les puedo contar, a ver si me estoy olvidando de algo, que tomé algunas notas acá mientras hablaba Anja y Fred. Bueno, quedo dispuesta a preguntas. Nos encantaría hacer la escuela en Guatemala. Ojalá que podamos nuevamente volver a la escuela presencial que se hizo durante 12 ediciones en distintos países de América Latina. Y bueno, les mando un gran saludo desde Argentina. Muchísimas gracias, Olguita. Excelente tu participación. ¿Y sabes qué? No estoy seguro si te lo dije, pero yo te mencioné, creo que yo quería que hiciéramos el Southern School de la Internet acá en Guatemala. Y en eso, ¿qué pasó? ¡Pum! Tuvimos otras cosas. Pero ¿sabes qué? Lo vamos a hacer. Yo también he platicado con miembros de nuestro comité que yo quisiera unir a Centroamérica a través de un IGF regional y creo que lo vamos a lograr. Vamos a probar hacer el IGF tuyo aquí en la Escuela del Sur y luego el IGF regional. Muchísimas gracias, Olga. Gracias a ti. Aprecio muchísimo tu tiempo y que te hayas tomado la molestia de estar con nosotros. Dios te bendiga.
Gracias, Muchas gracias por la gracias. invitación. Bueno, entonces gracias Olga por su participación, muy interesante la información que nos dio. Y ahora pasamos al siguiente conferencista, es Christian O'Flaherty. Él es vicepresidente de la Sociedad del Internet de Latinoamérica y el Caribe. Adelante, Christian, por favor. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias por la invitación y felicitaciones a los organizadores, a la comunidad de Internet de Guatemala, al capítulo, saludos al capítulo de Guatemala, el capítulo de Internet Society. Nuestra colaboración, la colaboración de ISOC en Guatemala se remonta a los orígenes de Internet en toda la región, en Guatemala, en Centroamérica y en toda la región. Los pioneros en Guatemala participaban en las reuniones de ISOC, así como pasaba con los pioneros en todos los países. Así que esta colaboración estrecha, que luego dio lugar al capítulo de Internet Society en Guatemala y a este fomento de Internet, está dando frutos, ¿no? Da frutos que podemos verlos en cada uno de los temas que son relevantes para Internet, en particular en los temas de gobernanza. Y en este momento particular se está haciendo muy evidente la importancia, el impacto que tiene Internet en toda la sociedad. Y si bien siempre es un momento especial para Internet, porque quienes estamos en esto desde hace mucho pensamos que cada momento es un momento especial y de transición y único, y cada año nos sorprende con nuevas situaciones excepcionales que nadie pudo anticipar. Pero realmente en estos años, en estos últimos 2 años por la pandemia, se han hecho muy evidente en todos los países, por un lado, la necesidad de mejorar el acceso, ¿no? Con la pandemia se hicieron evidentes las diferencias entre quienes están conectados o no. Muchos de los procesos y de las soluciones que buscaron para la cuarentena se basaban en la conexión a Internet, ¿no? Para educarnos, para trabajar, la distribución de información a los hospitales, incluso hasta la policía tenía procesos que dependían de Internet. Y claro, ahí los lugares desconectados quedaron doblemente afectados. Entonces hubo una conciencia adicional en los países, en los gobiernos, en los estados por conectar a los no conectados. Y ahí todos tenemos un rol, ¿no? Desde ISOC promovemos modelos complementarios para que la construcción de infraestructura no tenga barreras, no dependa solo de las empresas, y ahí todos tenemos un rol no solo para difundir estos modelos, sino para facilitar la creación de acceso. Y por otro lado, la preocupación de los gobiernos también vino por el reconocimiento del rol que tiene Internet actualmente en nuestras sociedades, ¿no? Y muchas veces con el afán de mejorar o intervenir o resolver problemas que descubrieron, que para ellos eran novedosos, aparecieron propuestas, cambios regulatorios, leyes que afectan o pueden afectar muy gravemente la evolución de Internet. Entonces aquí también toda la comunidad de Internet tiene un rol, ¿no? En casi todos los países de la región se están discutiendo temas que afectan al servicio de Internet. En Brasil, México, Chile hay discusiones muy serias que tienen que ver con el rol de intermediarios y cómo mejorarlo, controlarlo, a veces regularlo. Y hay ejemplos similares en todos nuestros países. Y una conclusión o una propuesta que tenemos que hacer todos es que esas discusiones tienen que abrirse, tienen que incluir a todos los actores, y el IGF justamente es la herramienta para conseguir esas discusiones amplias dentro de todos nuestros países. Todas estas propuestas de cambios legislativos tienen que estar nutridas por aportes de todos los sectores, y esta comunidad de Internet que se reúne alrededor del IGF
tiene que asegurarse invitando activamente, proactivamente a los sectores no representados para formar parte de estas discusiones. Y las discusiones afectan a todos los aspectos de Internet. Ya vimos antes en el acceso, es necesario derribar barreras para que tengamos acceso simplificado al espectro, simplificar el despliegue de infraestructura para que no requiera procesos complejos y que solo las grandes empresas puedan tener los permisos o hacer uso de recursos que están en manos del Estado y que a veces los pequeños operadores o las comunidades no lo pueden aprovechar. Pero también no solo esas discusiones que van a ayudar a mejorar el acceso, sino también esas discusiones que a veces pueden afectar negativamente a Internet, cuando, por ejemplo, para mejorar o con la expectativa de mejorar la seguridad de los usuarios se quiere debilitar la inscripción de extremo a extremo o acceder a recursos que actualmente están encriptados, y así socavar la confianza que todos tenemos sobre Internet, ¿no? Por pensar que se puede resolver un problema debilitando esos mecanismos que la hacen confiable, no solo no resolvemos el problema, sino que todos como usuarios inmediatamente estamos afectados y somos vulnerables. Entonces, este entorno, estas discusiones, esta comunidad de Internet, tiene que activamente involucrarse en esas discusiones cuando ve que el futuro de Internet puede estar afectado. Desde ISOC los invitamos a sumarse a la organización, a colaborar con nosotros cuando ven que hay una oportunidad para defender Internet. Tenemos herramientas como el proyecto que llamamos Internet Way of Networking, donde se identifican algunas características críticas principales, son propiedades que queremos preservar, y hay un set de herramientas para analizar las propuestas legislativas que cómo pueden afectar esas propiedades críticas y tratar de evitar malas decisiones, ¿no? Pero resumiendo y tratando de terminar, lo importante es que todos ustedes se involucren en las discusiones, que formen parte de estos procesos de toma de decisión, que traten de hacerlos abiertos, que se ofrezcan como expertos o conocedores en temas relacionados con Internet, que podamos mostrar experiencias de otros países y ahí colaboramos con ustedes y los contactamos con lugares donde se dieron situaciones o discusiones similares. Y justamente el IGF tiene que servir como esta plataforma de discusión para identificar esos futuros líderes, para conocer otras opiniones, otras preocupaciones, para generar ese debate que es necesario y así quienes realmente están interesados y dispuestos a colaborar con el futuro de Internet, entre todos formemos una comunidad activa. Así que nuevamente felicitaciones, gracias por el interés, gracias a los participantes por involucrarse y los invito a las sesiones del IGF de Guatemala. Un aplauso para ti, Cristian. Muchísimas gracias por estar con nosotros y decirnos todas estas cosas importantes que vamos a tomar en consideración. Te tomamos la palabra por el apoyo que podemos lograr de parte de ISOC. Así que muchísimas gracias. Le cedo la palabra a Luisa, por favor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fred, y muchas gracias también, Cristian, por su participación. Le agradecemos mucho. Y por último, tenemos a Roberto Zambrana. Él es coordinador del IGF de Bolivia. Por favor, Roberto. Muchas gracias, Luisa, y permítanme saludar y agradecer además la invitación a Fred, a Álvaro, a todo el equipo que está llevando adelante la organización del IGF Guatemala 2021 y también, por supuesto, a mis colegas panelistas, a Olga, a Cristian y, por supuesto, a Anja también allá en la distancia. Distancia que, gracias a Internet, justamente se ha ido acortando, ¿no? Permitiéndonos además expandir esta comunidad que cada día va creciendo más, porque muchos de nosotros evidentemente ya nos vamos conociendo hace varios años atrás y cada vez surgen nuevos colegas, amigos que están interesados en este trabajo, que además, como sabemos todos, es en muy buena parte voluntario, ¿no? Normalmente quienes como ustedes allá en Guatemala o en otros países de la región
le dan impulso, le ponen el hombro y hacen todos los esfuerzos para llevar adelante este tipo de eventos y en particular, que es un foro de gobernanza de Internet. Todos sabemos lo que esto significa en términos, como digo, de esfuerzo y que no existen los recursos específicamente destinados a un salario para que esto se haga. Y eso complica o vuelve un poco más difícil el llevar adelante tomando en cuenta todos los aspectos que se necesitan a la hora de la organización. Es bien difícil complementar sin repetir todo lo excelente que han mencionado antes Cristian, Anja y Olga, pero creo que voy a tratar de compartir un poco la experiencia nuestra en el caso de Bolivia y cómo esto se ha traducido después en un aporte también a la región y, por supuesto, al Foro de Gobernanza de Internet a nivel mundial. Tengo que además comentar que al escuchar la presentación de Fred, por supuesto que a uno le llega a la memoria eventos y circunstancias similares cuando nosotros comenzábamos este proceso. Y sin duda son aspectos que son coincidentes en quienes han estado participando justamente en la organización de este tipo de eventos, como Olga, Cristian, y los mismos y muchos otros colegas de la región con quienes en eventos como el Foro Latinoamericano de Gobernanza de Internet tenemos la oportunidad de encontrarnos e intercambiar experiencias. Y estos aspectos que son coincidentes nos llevan, como decía, a la memoria el esfuerzo que ha significado arrancar un primer foro. En nuestro caso en Bolivia, esto con algunos antecedentes que tuvimos el año 2016 en particular, algunos diálogos que se desarrollaron sobre el tema. Finalmente, el 2017, en un relanzamiento del capítulo de Internet Society y la incorporación de muchos nuevos miembros, decidimos en ese momento tomar un poco la iniciativa de convocar a diferentes actores de la sociedad para arrancar en un 17 de mayo, primero con un diálogo. Y esto nos permitió consolidar la idea de preparar un foro de gobernanza de Internet, que sería para ese año nuestro primer foro. Y la parte quizás más complicada de ese momento fue sensibilizar e involucrar a los diferentes actores que hacen pues a este desarrollo, pero sobre todo además a quienes están mucho más cerca de la toma de decisiones. Cristian mencionaba, y creo que es importante reiterar eso, respecto a la participación de los organismos de gobierno. Una de las dificultades que tuvimos nosotros, obviamente, fue hacer que comprendan que este espacio de discusión, de diálogo, no es un espacio para tomar decisiones, es un espacio para generar insumos para esa toma de decisiones. No tienen las conclusiones carácter vinculante y esa es una característica fundamental en los diferentes foros que se desarrollan a nivel mundial, pero obviamente no solamente ellos, sino muchos otros actores pueden sentir que el hecho de participar puede llegar a comprometer alguna acción, alguna tarea que en el caso de los gobiernos puede llegar a ser delicado, por supuesto. Entonces, evidentemente, ese fue un proceso que nos tomó un tiempo, pero aprovechando la buena relación que existía con actores dentro del gobierno, finalmente pudimos lograr que pudieran participar en ese diálogo que comento el 17 de mayo, pero luego también en nuestro primer foro de gobernanza. Tuvieron una participación activa en la organización del programa y obviamente luego en la realización del foro mismo y en la participación de las sesiones que llevamos adelante. Pero también de la misma manera otros actores con quienes hablábamos del resto de múltiples partes interesadas, la academia, la sociedad civil, etcétera, tuvieron cada uno su particular complejidad. Por ejemplo, en el ámbito de la academia, la inclusión, ¿no? Cómo no dejar de lado a todas las universidades o todos los que quisieran participar. En el caso de la sociedad civil, más complejo, porque la sociedad civil tiene muchas caras, muchas facetas, muchos cuerpos organizados. Y alcanzar a todos ellos, cada uno con diferentes intereses, también era muy complicado. Entonces, tratamos de hacer una apertura lo más que se pudo en términos de comunicación, de información sobre lo que se estaba llevando adelante. Obviamente, sin recursos, eso siempre es más complicado porque
no se tienen recursos para, por ejemplo, poner publicidad en la tele, que tiene no es tanto publicidad, sino es una suerte de socialización. Sí tuvimos acogida en diversos programas de televisión con quienes, de la misma manera, siendo un tema inicial, no se había hecho antes, era muy difícil que la gente lo adoptara, lo comprendiera y sobre todo las organizaciones, ¿no?, pudieran sensibilizarse también en la idea de participar. Y una buena parte de, yo diría la mayoría de quienes finalmente decidieron participar en este primer foro, lo hizo a título personal, ¿no? Sí con vinculación a diferentes entidades. Por lo tanto, eso identificaba, nos permitía identificar un sector de aquellos que participaba, pero sin duda muy difícilmente tener una participación a nivel de una organización, es decir, como representantes de una organización. Y eso siempre es complejo. Reitero, sobre todo en las organizaciones grandes, es muy difícil lograr que las autoridades de máximo nivel, que obviamente tienen esa forma de representación o pueden tener ese rol, puedan participar en lo que significa la organización de uno de estos eventos, ¿no?, que involucra reuniones periódicas, que involucra toma de decisiones y todos los aspectos que quienes organizan, y en el caso de Guatemala conocen, ¿no es cierto?, todas estas decisiones que tienen que llevarse adelante para organizarse. Entonces, fue una tarea, yo diría, interesante, desafiante, que por suerte llegó a un buen puerto y logramos tener con mucho éxito este primer foro. Logramos reunir a 17 entidades, ¿no? Sí, la mayor parte de las personas, todas las personas sí estaban vinculadas a alguna entidad. Y yo diría hasta ese momento un 30% de las personas participantes sí ejercían la representación del sector que estaba participando. Ya para el siguiente año, esto fue más sencillo. El 2018 logramos además acoger el foro en una de las entidades académicas que estaba participando ya del comité de programa anteriormente. Le dimos un giro adicional a la definición del programa, que es otro tema importante, y también Fred mostraba un poco la definición de temas que sin duda han seguido un proceso, por una parte de seguimiento, pero seguramente también por otra parte de consulta, ¿no?, a partir de otros espacios. Como él bien decía, a lo largo de los IGFs en Guatemala que se han ido llevando adelante, se ha tomado en cuenta, por supuesto, otros espacios de diálogo y sin duda los espacios regionales que tenemos como el AQIGF. En el caso nuestro, de la misma manera, tuvimos esos como insumo, pero adicionalmente se planteó una consulta. Fue la primera vez, el segundo año, que planteamos una consulta pública, que de la misma manera no tenía por qué ser absolutamente vinculante, pero que sí nos daba una idea respecto a cuál era el interés de la comunidad, ¿no?, en tanto a los diferentes tópicos o temas que se podían discutir, porque algo que ha dicho Olga, y es muy cierto, esta evolución, la parte más interesante de esta evolución del IGF a lo largo de estos años ha sido el desprenderse de los aspectos técnicos que han estado igual presentes en los primeros años del IGF global, y paulatinamente ingresar a otros aspectos de interés, en algunos casos mucho más social, el ejercicio de derechos humanos, la protección de los datos personales, que son temas que actualmente están en debate, ¿no? Y algunos otros que sí se instalando en los primeros momentos, que en algunos casos quizás no es que hayan desaparecido, pero que han ido disminuyendo en vigor, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con los aspectos de propiedad intelectual, por ejemplo, ¿no?, que siguen presentes en algunos ámbitos de interés, pero que quizás en nuestros foros nacionales ya no tienen una preponderancia clave, como otros que van surgiendo y que sin duda toman las agendas de nuestros eventos y de los foros que desarrollamos hacia adelante. Entonces, de igual manera ha ido continuando, igual que Guatemala. Hemos tenido el desafío el año pasado, tuvimos una interrupción, tuvimos una crisis política el 2019, que quizás muchos de ustedes la conozcan, que nos impidió hacer el foro ese año. Y el año pasado pudimos retomar, igual que en Guatemala, igual que en otros países, con un foro virtual, ¿no? Un foro que también tenía sus propios desafíos, pero que a la vez nos permitió innovar en un modelo que tratamos siempre de presentarlo a otros espacios para que sea considerado como alternativa. Recuerdo que Álvaro también tuvo
estuvo presente y agradezco mucho su participación esa vez, justamente en la inauguración. Y decía, pudimos proponer un nuevo formato de sesión, algo que le llamamos panel invertido, y que, a diferencia de los paneles convencionales que conocemos, donde hay varios colegas que debaten sobre un tema y después abrimos el espacio, el micrófono para preguntas, o en algún caso, y con mucha más frecuencia, además, intervenciones, decidimos hacerlo al revés. Decidimos más bien dar la palabra a los asistentes, que fueron muchos en esa oportunidad, por suerte, y después de ellos plantear ideas, obviamente, sobre temas acotados, ¿no? Que tenían que ver con la temática específica de las sesiones que llevaron este formato. Luego de emitir criterios, también en tiempos acotados y bajo una moderación estricta, se reunían y se sistematizaban todas estas conclusiones por parte de los participantes, y luego los panelistas invitados comentaban sobre las conclusiones desarrolladas en estos espacios. Entonces lo comento porque para nosotros ha sido un formato exitoso, le ha gustado mucho a la gente, y de hecho lo hemos reiterado en algunos otros eventos que hemos llevado hacia adelante, ¿no? Entonces, comparto esto porque así como aprendemos mucho de otros foros como el de Guatemala, el de México, el de Chile, etcétera, etcétera, de la misma manera creo que cada uno de los espacios que vamos construyendo tiene la posibilidad de innovar, tiene la posibilidad de crear y compartir elementos, acciones y experiencias que sin duda pueden ser útiles para los demás países que llevan adelante esto con mucho esfuerzo, reitero, ¿no? Y bueno, finalmente lo que quería comentar y anunciaba al principio es que todo este trabajo también lo mencionó Anja cuando comentaba el rol que tienen lo que llamamos las iniciativas nacionales regionales, los foros de gobernanza nacionales que llevamos adelante, y también los regionales que tienen ese nombre en inglés, NRIs, llevan adelante un trabajo de coordinación importante para tratar de identificar estos puntos comunes y llevarlos a la agenda global. Es algo que todavía tiene que ser perfeccionado, sin duda tenemos que seguir avanzando en ello. Hablaba yo con Álvaro en la posibilidad de, en alguno de nuestros eventos próximos locales en cada país, podamos llevar adelante algún tipo de sesión que quede permanente. Es un tema que también se lo voy a proponer, lo he estado trabajando en documentos, y lo voy a proponer al secretariado, a Anja, para ver si desde ahí podemos sensibilizar a los coordinadores de estos foros nacionales, de modo que podamos establecer un tipo de panel que quede permanente en el tiempo y que nos permita darle continuidad a temas de debate de cada uno de nuestros países, es decir, e instalarlo en cada uno de los IGFs que vayamos a organizar cada uno de los países, ¿no? Esto ojalá nos permita darle esa continuidad y todavía consolidar más esta articulación muy necesaria entre nuestros países y entre quienes estamos dentro de esta comunidad. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Ha sido un honor igual para mí participar, y bueno, seguramente estaremos con diálogos muy interesantes durante los próximos días de este IGF de Guatemala 2021. Gracias nuevamente. Roberto, muchísimas gracias por tu intervención. Me da muchísima satisfacción conocer que las similitudes que hemos tenido con ustedes, los grandes retos que tú has enfrentado, igual nosotros, para organizar un IGF desde el punto cero hasta lo que tenemos ahorita. Te felicito por tu esfuerzo, a ti y a todo tu equipo. Muchísimas gracias por tu participación. Nos has ilustrado muchísimo. Te lo agradezco. Bien. Luisa, si pudieras tú hacernos el favor de continuar. Muy bien, creo que ya hemos llegado al final de este evento inaugural. Quiero agradecer a todos los participantes, a Olga, a Cristian, a Roberto, Anja, a Álvaro y a Fred también, que son quienes son los organizadores del evento de este año. Muchas gracias por su participación, y también a todos los participantes, mil gracias por compartir con nosotros, por acompañarnos en este acto inaugural de IGF Guatemala 2021. Esperamos que nos acompañen en las siguientes conferencias. Mañana iniciamos con el primer tema, que es neutralidad de la red.
y terminarán hasta el 24 de noviembre. Esperamos nos puedan acompañar y para los que participaron, pues en los próximos días les vamos a estar enviando su diploma por participación. Y de nuevo, mil gracias por estar en este espacio virtual y les deseo muy buena noche. Vamos a aprovechar un momentito para darle la oportunidad a Álvaro de dar las palabras de despedida a todos. Muchísimas gracias, Luisa, y a todos los expositores de esta tarde-noche. Adelante, Álvaro, por favor. Pues decía que les agradezco mucho la participación a nuestros distinguidos panelistas inaugurales. Todos son especialistas y expertos en el tema del IGF en nivel tanto mundial, regional, con escuelas de gobernanza, ¿verdad? Que es muy importante ese desarrollo, que definitivamente lo vamos a realizar en Guatemala. Y con Roberto, definitivamente Roberto, vamos a desarrollar eso que hemos venido hablando, porque es importante fortalecer a la región. Entonces, me queda más que darle las gracias, estar pendientes de nuestras redes sociales, donde vamos a estar comunicando los diferentes temas que vamos a ir discutiendo y necesitamos su participación. No olviden que este evento es de abajo hacia arriba y ahí es donde tenemos que discutir, aportar en un diálogo de altura para poder desarrollar políticas públicas adecuadas para nuestro país y que nuestro Internet pueda llegar a todas las comunidades, no solo las urbanas, sino poder llegar a las áreas rurales. Muchas gracias a todos por su asistencia y que tengan una buena noche y estamos en espera de su participación en los siguientes foros. Buenas noches.